Buenos días, mis hermanos, mis amigos de Lakeview Community Church y todos los demás que se unen a nosotros para abrir la palabra y escuchar la palabra de Dios en esta hora. Feliz día de resurrección. Hoy es el día más importante ah, del calendario cristiano, de la vida de un cristiano. Es el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día que Él se levanta de entre los muertos después de haber sido crucificado, y vive, y vive. Con su muerte en la cruz, Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado, que es la muerte. Pero con su resurrección Él venció la muerte, demostrando una vez y por todas que Él es Dios. Demostró su poder divino y dando a nosotros vida eterna a través de esa resurrección. Vida eterna a todo aquel que ha puesto su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ha recibido a Cristo como su Salvador personal. En 1 Corintios 15:14, el apóstol Pablo escribe estas palabras: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El hecho de que Cristo está vivo es un hecho sumamente importante para el cristiano. Muchos han muerto por muy bonitas causas a través de la historia. Muchos. Pero Cristo vive. Cristo resucitó, venció la muerte, porque es Dios y está sentado a la diestra del Padre. Así que es un día precioso, muy importante. Pero vamos a ver los detalles de esta historia. Vamos a la palabra de Dios que se encuentra en Marcos 16. Marcos en el Nuevo Testamento. Capítulo 16, versículos 1 al 8. Mientras usted lo busca, vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que vamos a leer. Gracias por estos momentos que vamos a escudriñar la palabra de Dios. Pero gracias, Señor, más aún por Cristo, por Jesús, quien vino a salvarnos, a morir por nosotros en la cruz. Y gracias porque hoy está vivo, vive, vive. Gracias, Padre, y pedimos que tú nos hables a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad espiritual, necesidad emocional. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos 16, versículos 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, o sea, a ungir el cuerpo del Señor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Fíjense qué bonito es el domingo en la mañana. Jesucristo fue crucificado día viernes y ya antes de caer el sol ya había muerto. Y dos de sus discípulos pidieron su cuerpo y fueron y lo pusieron en una tumba nueva.
en una tumba cavada dentro de una piedra, y pusieron una gran piedra para cubrir la tumba. No tuvieron tiempo de preparar el cuerpo del Señor como era costumbre, antes de que cayera la noche, ese viernes en la noche, y al día siguiente era sábado, día de reposo. Ellos nunca prepararían un cuerpo el día de reposo. Por eso el domingo en la mañana van las mujeres a la tumba para poner especias aromáticas al cuerpo y prepararlo. Y ahí es cuando se encuentran con que la piedra que cubría la tumba ha sido removida. Y ellas entran, y cuando entran, qué sorpresa, no está el cuerpo, pero ven a un ángel, y este ángel tiene un mensaje muy especial de parte de Dios. Este ángel, en estas palabras más o menos, ¿verdad?, les dice, sí, Jesucristo fue arrestado, porque él ve que están sorprendidas. Fue arrestado, sí, fue torturado, fue muerto, fue crucificado en la cruz, pero, hoy vive, ha resucitado, no está aquí. Miren dónde lo pusieron, le dijo el ángel. Ahí todavía están los lienzos enrollados, pero él no está, ha resucitado. Ahora vayan y díganle esta gran noticia a sus discípulos. Y a Pedro. Se fijó esa frase ahí en el versículo 7 que acabamos de leer. Y a Pedro. ¿Por qué este mensaje tan personal, tan especial para Pedro? El Jueves Santo, Jesucristo, luego de tener la cena de la Pascua con sus 12 apóstoles, se fueron todos, menos Judas, al jardín de Getsemaní. Allí Jesucristo oró a Dios Padre por sus discípulos, por el dolor que iba a pasar dentro de unas horas, ¿verdad? Muriendo en la cruz, siendo torturado, una muerte cruel, dura, dolorosa. Pero también ora por ti y por mí. Judas se había ido para traicionar a Jesús, por eso no está allí con los otros 12. Y luego Judas trajo a los sacerdotes judíos y a la guardia de ellos para arrestar a Jesús. Y allí, en el jardín de Getsemaní, lo arrestaron. Bien de madrugada en el Viernes Santo. Pero veamos lo que pasó después que arrestaron a Jesucristo, para que veamos el por qué el ángel le dice a las mujeres, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Jesucristo ha resucitado. Vamos a Lucas, libro de Lucas, capítulo 22, libro de Lucas, el tercer evangelio del Nuevo Testamento. El evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. 54 al 62 del capítulo 22. Dice así la palabra. Y prendiéndole, o sea, arrestándole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, entre la gente que está allí en el patio de la casa del sumo sacerdote. Versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, ¿también éste estaba con él? Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces se dio vuelta el Señor y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor
que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera del patio, lloró amargamente. Lloró amargamente. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Pedro estaba llorando porque le falló al Señor, le falló terriblemente. Pedro negó al Señor 3 veces esa noche, tal y como Jesucristo le había dicho que haría solo unas horas antes. En Lucas 22, si usted lo lee luego, Lucas 22, 31 al 34, leemos que Jesús le advirtió a Pedro que lo negaría 3 veces antes que el gallo cantara. Eso fue durante la cena de la Pascua que tuvieron jueves en la noche. Pedro le contestó que nunca haría esto. Lea usted esta parte de la escritura cuando terminemos. Está en Lucas 22 ahí también. Pedro le contestó al Señor que esto nunca ocurriría, que él nunca lo negaría. Estaba dispuesto hasta morir con él, dijo Pedro. Pero oiga, así como Jesucristo le dijo, así mismo ocurrió. Ahora, seamos francos, ¿quién de nosotros no hemos hecho igual? Igual que Pedro. Algunos dicen: yo nunca le he negado, pero la realidad es que todos le hemos negado. Alguna vez u otra le hemos negado. Cuando desobedecemos a sus mandamientos, le hemos negado. Cuando no testificamos de Jesús a otros por pena o por vergüenza o por temor, le hemos negado. Todos le hemos negado y le hemos fallado de una forma u otra. ¿Y cómo nos sentimos cuando le fallamos a Dios? Bien mal, ¿verdad? Terrible. Pedro se siente tan mal que lloró amargamente. En su corazón hay tristeza, hay vergüenza, hay dolor, hay fracaso. Todos estamos familiarizados con estos sentimientos. ¿Y qué nos dice Satanás cuando le fallamos a Dios? ¡Oh! ¿Te fijas, Luis? ¿Te fijas, María? Tú no sirves como cristiano, como cristiana. Eres un fracaso. Esto no es para ti. Mejor que abandones tu fe, porque ya ves, eres una vergüenza. Hemos escuchado esas palabras de Satanás antes, ¿verdad que sí? Pedro está oyendo lo mismo y por eso llora amargamente. Ahora volvamos al domingo en la mañana a ver qué ocurre. En Lucas 24, ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 10 al 12, le voy a leer. Mire lo que ocurre después que las mujeres visitan la tumba. Lucas 24, versículos 10 al 12, dice así la palabra: eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta aquí la lectura de la palabra. Pedro recibe el mensaje de Dios por boca de las mujeres y sale corriendo porque necesitaba ver que es verdad. Pedro tiene una necesidad en su corazón de ver que es verdad. Pedro viene al sepulcro con duda, pero con esperanza, ¿sabe? Y cuando entra, Pedro ve los lienzos allí y cree en el mensaje. El Señor ha resucitado. Mi Señor ha resucitado. Se puede imaginar la alegría de Pedro. Pedro le había fallado al Señor vergonzosamente, pero
esta mañana, domingo en la mañana, el Señor quería que Pedro supiera que está vivo, número uno. Quería que Pedro supiera que Dios sabe de su arrepentimiento, sabe lo que hay en su corazón, lo ha visto llorar amargamente, arrepentido por lo que ha ocurrido. Y Dios quiere que Pedro sepa que lo perdona. Ahí está el porqué de ese mensaje del ángel. Díganle a sus discípulos y a Pedro que ahora vive. ¡Ay, qué alivio para Pedro! ¡Qué alivio para Pedro! Pedro va de sentirse miserable a saber que ha sido perdonado por el Señor. Me lo imagino pensando, mencionó mi nombre. Mencionó mi nombre. Pedro va de sentirse como el más insignificante de los insectos a una persona en quien Dios se interesa en forma específica y personal. ¡Qué lindo! De la misma forma, Dios, el creador del universo, se interesa por ti y por mí en forma personal. Ese mismo Dios quiere darte perdón por tus fallas, cualquiera que sea, todas tus fallas, si estás arrepentido. Ese mismo Dios quiere tener una relación personal contigo porque Jesucristo restauró la comunión entre Dios y cualquiera que pone su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, pidiendo perdón por sus pecados. ¿Te fijas? Esa relación había sido rota por el pecado del hombre, pero Cristo vino y la restauró. Ese mismo Dios quiere guiarte y bendecirte. La pregunta es, ¿quieres tú su perdón? ¿Quieres que Dios borre todo y haga cuenta nueva en tu vida? Él quiere hacerlo. Hoy es día de salvación. Solo debes orar a Dios ahí donde estás y con fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados, pídele perdón y ábrele tu corazón. Deja que Él entre a tu vida. Dale tu corazón a Dios. Luego busca una iglesia cristiana, ¿sabes dónde reunirte? Porque te hará falta ser parte de una iglesia local. Con todos sus defectos, porque la iglesia tiene defectos, está compuesta por hombres. Con todos sus defectos, la iglesia es creación de Dios para el crecimiento espiritual del cristiano. Es necesaria. Mira, cristiano ahora, te hablo a ti, cristiano que vives avergonzado por haberle fallado a Dios. Hoy es el día de regresar al lugar que Dios todavía tiene guardado para ti, a su lado. Lugar que abandonaste, pero que Él no se lo ha dado a nadie. Ese lugar todavía tiene tu nombre, ¿sabes? Él te llama hoy por tu nombre, como hizo con Pedro. Cristiano que sientes dolor por una pérdida, ya sea de un ser querido, pérdida de trabajo, muchos están pasando por esto en estos tiempos. Pérdida de tu hogar o quizás pérdida de tu matrimonio. Estás pasando por un periodo de pérdida. Hoy Jesucristo está llamando tu nombre, diciéndote, estoy vivo, soy tu Dios, que te cargo en mis brazos. No estás sola, no estás solo. Te amo con amor de cruz, con amor de cruz. Simplemente recuéstate de mí, nos dice el Señor. Recuéstate de mí. Pon tu confianza otra vez en mí. Ábreme otra vez tu corazón y déjame ser tu pastor de nuevo. Palabras que Jesucristo nos está diciendo
Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, tu hermoso, incomprensible amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Aún a pesar de nuestras fallas, aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de momentos vergonzosos en nuestra vida, tú nos amas y tenemos un lugar a tu lado que a veces hemos abandonado, pero que tú quieres traernos a Él otra vez. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias por tu salvación. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestras ofensas a ti, ofensas a los demás. Y hoy es día de salvación y queremos agarrarnos de tu mano y no dejarte más. Gracias, Señor, por tu dádiva, por tu amor, por tu dirección y por tu misericordia. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, que esta palabra haya sido de aliento para ti tanto como ha sido para mí. Dios te bendiga.